Hola, ¿qué tal, familia linda? En todo el corazón los saluda su amigo Alejandro y estás en Conciencia en Amor Sagrado. Como todos los viernes, un gusto estar contigo. ¿Qué tal? El tema de hoy, las camas médicas están activadas, espéreme. Las camas médicas están en su lugar. Y tenemos también otro título que es Estamos haciendo la transición al nuevo dólar USN. Todo esto vamos a hablar el día de hoy, familia. Espero que estés muy bien. Ay, ay, ay. Ok, Amanda Pérez desde Colombia, la primerita, ¿qué tal? Bienvenidos todos los que van llegando, familia. Un gustazo nuevamente, ¿verdad? Les repito, estar con ustedes. Buenas noches allá en Europa y todos los que van llegando. Qué gusto estar con ustedes, de verdad. Pues, vámonos, les recuerdo un favorzote. Vamos a contestar preguntas también, pero por favor háganmelas al final del video. ¿Vale? Bueno, no al final del video, perdón, al final de todo lo que les voy a comentar, o vamos comentando cada parte, porque hay varias informaciones del día de hoy, hubo cosas interesantes en la semana que se movieron, y pues nos arrancamos con esto. Vale, bienvenidos, ¿qué tal? La Valle, buenas tardes, igualmente desde Colombia, Julián y Rusia, excelente información, thanks a lot of for you. Antonio Su, saludos mi querido hermano, igualmente, Antonio, ahora sí, vámonos. Fíjense, anda corriendo en las redes sociales un video de un funcionario público o una persona pública dio un discurso en Carolina del Sur hablando de Nesara Gesara, en donde supuestamente está ya por comenzar. No sé de quién se trata y si es real esta información, ya que hace como 6 meses salió un video parecido, solo que el primero fue editado con inteligencia artificial. Esperemos que este segundo sí sea real. ¿Alguien de aquí de ustedes, familia, saben, o alguien de ustedes de aquí vive en Carolina del Sur y sepa de esto, que nos pueda informar? Gracias, si alguien sabe de este asunto y de quién se trata, porque la verdad me emocioné mucho con la noticia cuando lo vi, pero dije, no, espérate, con pinzas. Ya pasó hace 6 meses más o menos, un poquito más, poquito menos, en donde salió un cabildeo, que en donde informaba que ya se iba a lanzar Gesara, que ya estaba todo, pero fue tocado con inteligencia artificial. Entonces, si alguien de por aquí vive en Carolina del Sur y supo de este video, pues adelante. Carolina Cabrera, mira, yo contestando a tu pregunta, la bolita de cristal que tengo a mi lado derecho, bueno, que ustedes creo que lo ven a la izquierda, pero es en el derecho, es un modo de visualización, ayuda a la concentración un poquito más potente para cuando uno hace meditación y la utilizas para ver un poquito más allá. Trae un poquito, es con la práctica, pero sí se pueden llegar a ver un poquito más de cosas que normalmente no tan fácil se ven en meditación. Para eso se utiliza. También es una excelente herramienta para hacer ¿cómo se llama? Transiciones en foto, efectos de foto y todo esto, ¿vale? Para eso se utiliza. Gracias. Entonces, a ver si por aquí alguien sabe de lo que les comenté. Fox se habló de Nesara. Alejandra Balat, creo que sí, yo por ahí la noticia también, que en Fox News hablaron de Nesara. No tengo el dato, pero sí me interesó, y si la tienen el dato, pásamelo por favor, para compartirlo por el canal de Telegram, ¿no? Porque sí, parece que tienes razón, Alejandra. Ok, pues estar seguros del inicio. Jorge Arzate, creo que sí, mi hermano, creo que todo pinta, pero hay mucho fake. Ahorita va a haber demasiado fake. Ahorita hay que tomar más las cosas con pinzas, porque la verdad están soltando también demasiada información. Entonces, yo lo que les pregunté en el inicio del video, hace ratito, si alguien vive en Carolina del Sur y sabe de este discurso de este señor que dijo que ya iniciaba prontamente Gesara. Ok, vamos a ver esta pregunta. Harold dice: saludos hermano Alex desde Colombia. Pregunta: ¿qué pasa con las personas jóvenes que se suicidan? ¿A dónde van? ¿Qué les ocurre? Pues volver a empezar su karma, hermanito, porque se cree que al quitarse la vida, cuando no acaba uno el compromiso de vivir, viene una serie de vidas que tienen que cobrarse ese karma. Entonces no van directamente a la fuente y tardan un poco más, hasta donde yo sé. Por eso no es que no esté bien atentar contra la vida de uno. Yo lo respeto y sinceramente no sé si incluso yo lo llegaría a hacer en algún momento. No sabemos si con todo esto que viene, toda esta nueva difusión que se va a liberar a la humanidad, obviamente van a dejar de decir que es pecado, porque eso es una mentira de la Iglesia Católica, pero sí hay algo más. Yo siento que hay algo más.
Bueno, contestando tu pregunta. Entonces, a ver si alguien me puede contestar la pregunta que les hice por acá. Ok, parece que no. Carlos Maya, ¿sabes si el presidente Milei es de la alianza? No sé, mi hermano. A veces se porta bien y a veces se porta mal. Está como al principio Elon Musk. No se sabe exactamente hasta que después se definió. Vamos a ver si ojalá que se define, que realmente sí sea de la alianza. Esperemos que sí. Hay un dato. Cuando entró, lo felicitó Donald, el güerito de las trompetas lo felicitó y le dijo que pues hubo varias cosas ahí interesantes. Creo que le leyeron la cartilla. Eso me hace pensar que sí estaría con la alianza, pero quizá fue mera burocracia, mero ¿cómo se llamaba? Protocolo. A lo mejor fue nada más mero protocolo, pero yo espero de corazón que sí sea de la alianza. ¿Verdad? Ok. Ok, dice William Cervantes, hermano, la cama ya están, cada médica están en Colombia. No, mi hermano, no se ha liberado a la humanidad, sinceramente. Y más, si te están cobrando un dinero por usarlas, no se ha liberado. Todavía no, ahorita vamos para allá, con lo que les tengo que decir todavía. Buenas tardes también, Mónica, bienvenida. Entonces, bueno, creo que nadie ok, Gunther Schard. No estabas en el canal original de Sky. Dice Sky Prince, para mí era un fake. Para mí un fake. Estuve en contacto con ella y me pedía dinero. Primero dinero. La borré para Minbets, o creo que si escribiste, para nada confiable. Mi hermano, ella lo ha dicho siempre en su programa en Sky. Hay muchos canales que son fake y te aseguro que no estabas en él. No estabas en alguien te estaba contestando, no era Sky Prince. Si te pidió dinero, no era Sky. Vale. Ella misma ha dicho y lo repite que efectivamente son gratis. Lo único que ella cobra son los cursos que ella da de espiritualidad. Si te pide dinero para eso, pues adelante. Ella está cobrando su trabajo. Si era para las medbeds, estabas hablando con alguien que sí, efectivamente era fake, mi hermano. Pero ella no. Vale. Si es para ti un fake, todavía después de lo que te digo, adelante. Cada quien puede creer lo que quiere. Permiso, familia. Ok, Iván, ok, ojalá sea cierto, sí, lo de Sara Quesada, pero nadie me dice este video. Gustavo Díaz, contestando tu pregunta, no han salido, mi hermano, y cuando salgan se les avisará. Vale, no, dicen por acá abajo en Colombia que ya están, pero no, es fake, sinceramente. Ok, Agustina. Bueno, nadie me sabe decir del video que anda corriendo en las redes sociales de un funcionario público de Carolina del Sur que en estos días dio una conferencia acerca de Sara Quesada. Pero bueno, si alguien sabe, por favor, dígalo, hágamelo saber por acá, ¿vale? Ok, bueno, vámonos con lo que sigue, ya que no me supieron contestar, pero bueno. Bueno, unas preguntas por acá, ok. Ahora, parte de las camas médicas, ¿habrá nuevas técnicas de sanación? Sí, no solamente las medbeds. Habrá más técnicas de sanación. Ok. Bueno, por acá. Colombia, hay una señora, bueno, dos. Sí, ya sé de a cuáles señoras te refieres de allá de Colombia. Con un programa de bendiciones. ¿Sabes algo de esto que es fake? Ya tiene muchas demandas. Hasta donde yo sé, el último que me llegó, presentó a alguien una carta de ella que le pide a la señora, una de estas señoras, que deje de molestarla porque le ha lanzado improperios, groserías, le metieron ya varias demandas. En esta carta ella decía, esta demandante, que este dinero se liberó, quien le tenía que liberar esos fondos a estas señoras fue en noviembre del año pasado y no lo hicieron, hasta donde yo sé. En Liberación Planetaria en el canal pueden encontrar la carta que se subió y ya hay varias, de verdad, no solamente son allá, hay varias demandas. Entonces, perdón si alguien aquí va a salir con que no es cierto, tú estás diciendo mentiras, crean lo que quieran. Yo nomás les paso lo que yo voy averiguando. A mí ni me importa si son culpables o no me interesan, pero sinceramente no me gusta que engañen a la gente, pero no es el tema aquí de este canal para hablar de ellas. Simplemente yo les digo y les presento lo que yo voy encontrando. ¿Ok? En ningún lugar yo he visto que estén contentas con ellas, de tantas largas que han dado la gente y todo pinta que es fraude. Ok, ahora ese es mi punto de pensar, no quiere decir que sea la verdad, crean lo que quieran. Bien, muy bien, gracias Manuel. Manuel Gil. Es que hay algo más para ti, bueno o malo. Dice Edwin, cool, ¿a qué te refieres que hay algo más para ti, bueno o malo? No entiendo, mi hermano, ¿a qué te refieres? O algo dije que ya no me acuerdo. Ok, bueno, pues nadie me contesta por acá acerca de ese video, pero bueno, ojalá, pues si lo han visto por ahí, yo no sé, no lo doy por fehaciente, yo lo tomo con pinzas, esperamos que sea cierto.
que este funcionario público o la persona que se paró al frente de una conferencia hablar de Gesara Nesara realmente no sea alterado por inteligencia artificial y que realmente sí esté diciendo el mensaje que dio, que es que Nesara Gesara está a punto de. Hay muchas señales, familia, de que realmente sí, de que sí ya todo está a punto de salir, pero no podemos decir cuándo ni dónde, ¿vale? ¿Qué dice? Raúl Valdivia. Buenas tardes, Alejandro. Raúl desde Chile. Con Nesara Gesara, si ahora me hago préstamo del banco, ya da igual si no le pago al banco, ¿qué me aconsejas? Mira, mi hermanito, ahorita sí te vas a tener que pagar intereses y te vas a meter en problemas si no le pagas. Cuando entre todo esto de Gesara Nesara, mientras entre vas a tener que pagar intereses. Si se libera en el Inter que todavía no has pagado eso, posiblemente sí, ya no pagues intereses más que el puro préstamo que pediste, ¿vale? Y a lo mejor posiblemente ni eso, a lo mejor hasta es condonada la deuda. No sabemos, eso se va a saber después. Ya cuando entre, cualquier préstamo que uno pida va a ser sin intereses y posiblemente cambien otras cosas o ya no se necesiten préstamos de todo lo que llega, ¿vale? Va a ser tan bueno que posiblemente ya ni se necesite pedir préstamos, menos al banco. Vieron el video, los que vieron el video ayer que les subí, habla de esto precisamente. Los bancos van a seguir operando como instituciones financieras, de sugerencia financiera o algo así, durante 3 o 5 años más, después van a desaparecer. Y junto con estos, el efectivo que poco a poco, paulatinamente va a ir desapareciendo. Todo va a ser digital. No estoy hablando de criptomonedas, no. Y las únicas que van a quedar son las que estén respaldadas en oro. Ojo, el 99% de las criptomonedas no están respaldadas en oro, incluyendo al Bitcoin, incluyendo al Ethereum. No son más que del cabal. Si alguien tiene una inversión en estas monedas o está pagando algo con criptomonedas, está haciéndole fraude y están promoviendo a que el cabal siga en actividad. Gracias por seguir comercializando con estas monedas. Gracias a ustedes está atorando todo esto. Vale. Ok, están haciendo los más ricos. Ok, Harold, tu pregunta, dice Alex hermano, pregunta, ¿las personas con discapacidad, los adultos mayores tendrán prioridad en Medvet? Sí, así es mi hermano, van a ser los primeros de hecho. Personas muy graves, que están a punto de morir o que ya los mandaron a morirse a su casa porque el hospital ya no sabe qué hacer o no puede hacer nada, son los primeros que van para Medvets, así como adultos mayores muy grandes que quieren seguir viviendo. Ojo, que quieran seguir viviendo, a lo mejor alguien dice, yo ya no, gracias, me despido. Muy bien, está bien. Personas con discapacidad también van a ser los primeros que van a ser atendidos con las Medvets cuando lleguen. Vale. Igualmente todos, gracias por su luz, gracias por sus comentarios, hermosa familia. Ok, ya te concedo tu pregunta, Harold, ya no me la vuelvas a repetir, porfa. Edwin Cool, amor, abundancia, paz, disciplina, lealtad, gratitud, empatía, etcétera, gracias. Ok, todo esto hermoso va a llegar cuando entre todo esto a quinta de la Madre Tierra, Edwin. Va a entrar todo lo que dices, luz, amor, abundancia, paz, disciplina, lealtad, gratitud, empatía, todo esto, maravillas de emociones vamos a tener seres humanos. También mientras lo trabajemos, no quiere decir que mágicamente vamos a sentir todos bonito y todo amor, no, tiene que haber un trabajo principalmente de uno mismo, ¿ok? Dice Glamu Lee 471. Hola Alex, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, Glamu. Glam. Dice, este es uno de los temas que más me interesan. ¿Cómo se va a ayudar y corregir males a la gente? Además de que me gustaría personalmente y para mis niños. Trabajando lo mismo, haciendo trabajo interior, tomando terapia, portándote bien con los demás, pidiendo perdón por lo que has hecho mal con todos los seres que les has hecho mal, o yendo a pedir perdón por el mal que le has hecho y cambiar. Esa es la clave. Ahí empezamos nuestro trabajo. Es empezar, no quiere decir que ya con eso trabajaste. Es doloroso, es fuerte, nadie le gusta enfrentarse a sí mismo y saber que todo lo que ha hecho está mal. Eso pues no es agradable que te lo digan, pero es parte del trabajo. Tenemos que poner mucha atención en eso, familia, porque de lo contrario no hay cambios, no hay ninguna recompensa de que sea Nesara y no va a haber ni siquiera felicidad. Esta corbata me anda desacomodando la playera, a ver nomás, a ver si me la acomodo de otro modo. a ver, pero ya. No importa, sí me la dejo, últimamente. Ok, bueno, vámonos con lo que sigue, familia. Quiero leerles lo siguiente.
Ok. Eh, 40 bancos chinos desaparecen en una semana. Cada día más el crash para todos los bancos. Y ya está presente la tercera caída del dólar. Recuerdan que yo les había mencionado que antes de la gran caída, habría 3 antes. Esperemos que esta sea la buena, ¿vale? Ya les había avisado, vengo avisándoles de esto hace como un poco más de medio año, un año, que iba a haber una señal de que ya venía todo, es que iba a haber 3 caídas fuertes importantes del dólar. Ya hubo 2. Esta que está ahorita presente en este momento, se cree que es la tercera. Vamos a ver si no falta otra, o su servidor está equivocado y falte otra más, pero dicen que cuando venga una bajada muy fuerte del dólar, ahí está una señal de que ya, tenía que pasar 3 veces. Pero bueno, exactamente, Diana, el cambio es hacia adentro de nosotros, no va a llegar nada a cambiarte. Gesara Nesara no va a cambiarte la actitud que tienes ante la vida, ante los demás, ni ante ti mismo. Si no hacemos primero el cambio interior, nada te va a llegar, te lo aseguro. Mucha gente va a decir, no, no es cierto, a mí sí me van a llegar Gesara Nesara y todas las bendiciones. Sí, vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Si hiciste tranzas, si le robaste el testamento en la casa a alguien, moviste papeles chuecos para que te tocara a ti, quiero ver que te toque, más te lo van a quitar. Se lo van a devolver a su dueño original. ¿Vale? De verdad, va a ser el rechinar de dientes, como decía el Maestro Jesús. Muchos se van a dar de topes contra la pared y va a ser el rechinar de dientes. Va a ser su infierno en la tierra. Por eso se recomienda tanto. Hagan su trabajo, cambien. Porque si no cambian, nada de esto va a servir ni se va a mover. Permiso. Gracias, María José. Edwin, gracias. Edwin School dice, la verdad está dentro de nosotros mismos, a poner el ejemplo uno mismo. Exacto, es eso, es con el ejemplo ayuda a uno a despertar a los demás. No nada más porque les hable uno, no quiere decir porque yo les diga algo lo van a hacer. No, pero con el ejemplo es mucho mejor y más creíble, ¿vale? Ok, Iván Cediño, Villagómez, sí viste el video. Hay alguien que me contestó acerca del video. En el video se vio que el señor dijo que las tarjetas de crédito ya no cobrarán más intereses, cierto. Se liberarán las finanzas y que va a haber tarjetas de Nesara, ¿cierto o no? Iván, gracias. Nada más que no sé quién caramba es este señor y si fue real este video. Ojalá que sí. Ok, Aleida Rojas Lodoño. Hola Alex, en Colombia hay una guerra entre los bancos en este momento, de quién baja más los intereses. ¿Sabes qué puede estar pasando con esto? Pues que se están peleando por los clientes porque la gente ya sabe, mucha gente está siguiendo los consejos de los que les vamos informando, que saquen su dinero del banco. ¿Qué pasa? Pues que el banco ya no tiene. Entonces, mira, endeudate, yo te cobro menos intereses. Lógico, ya no están teniendo efectivo, no les está llegando y están mal. Son señales del cambio, eso también, Aleida, eso es bueno que esté pasando allá. ¿Cómo se puede ser parte de las medbeds? Dice Joselito. Simplemente estar atento, mi hermano, como con tu servidor, con Sky Prince, que no es fraude, no es fake. Y también por el nombrado que era fake, pero bueno, para esa persona es fake, para mí no. Y ella va a dar, se cree que los teléfonos en su página van a aparecer y por muchos lados. No nos vamos a quedar desinformados, se los puedo asegurar. No va a haber quien no se entere. Así es que tranquilos, no se preocupen. Habrá un teléfono a donde llamar cerca de tu ciudad, de tu país, de la comunidad en donde estés. Va a haber un punto cerca. De eso se trata. ¿Ok? Buenas tardes, Alex. Pregunta, ¿un enfermo de Parkinson llevará prioridad medbed? No sé decirte. Eso sí, no sé cómo lo considere la alianza, que son las que van a controlar todo esto de las medbeds, la alianza militar sobre todo. ¿Qué prioridad le van a dar a las personas que tienen Parkinson? Yo le daría prioridad. Sinceramente es algo terrible vivir con Parkinson, pero no se sabe. No sabemos bien qué. Sé de algunas personas que a lo mejor vamos a suponer que no tienen un buen corazón, que han hecho atentados contra la estabilidad emocional de niños. ¿Saben a qué me refiero? Abusos. Y extrañamente conozco un caso que le dio Parkinson. No extrañamente, tengo un caso allegado, triste. Yo no creo que esto sea, ¿ustedes qué creen? Yo no creo que sea justo que alguien que cometió tantos y por karma le está llegando esto, que se lo curen. ¿Merece amor? Sí. Quizás se arrepintió, sí. Si ese es el caso, sí. Pero sí, y hay que pagar todas esas deudas que quizá haya hecho males a varios niños en su vida. ¿Consideran que sea bueno, que sea prioridad? Si yo fuera el de las camas médicas, primero lo mandaba a arrestar. Sí te curo, pero te vas a arrestar un tiempo. O toda tu vida. Te curo, pero vas a pagar lo que hiciste.
¿o no? Ok, vámonos con lo que sigue, o déjame ver si hay una pregunta por acá abajo. Um, Claudita Jiménez, buena pregunta. Una vez entrada Gesara, ¿cuánto tiempo consideras tú que pasará para que en México podamos salir a la calle sin preocuparnos de la delincuencia? Pues, Claudita, en ese mismo instante, prácticamente cuando entre Gesara a Nesara, ya empezaron, ¿eh? Ya hay lugares aquí en México en donde ya entró fuerte. En el transcurso de 5 años para acá en Tampico, por lo menos me acabo de enterar, entró fuerte hace 5 años la Guardia Civil y ya no hay bronca por allá, ¿eh? Una de las ciudades más seguras también en México es allá en Yucatán, Mérida, la ciudad de Mérida. Hay varios lados en donde ya se ha estado trabajando desde hace mucho tiempo y poco a poco se va limpiando, pero de que va a pasar, Claudita, y no en mucho tiempo. ¿Vale? Yo espero que esto no lleve más allá de 2-3 años para que se limpie toda la inseguridad y la delincuencia. Y no solo en México, en todo el mundo. ¿Vale? Ok. Digo, no es de la noche a la mañana, estamos de acuerdo. ¿Sabes por qué, Claudita? Les voy a hacer un poco más extensiva contestar tu pregunta. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar cuando nos demos cuenta que pase todo el dinero a patrón oro? Que el QFS tenga el control. ¿Cómo vas a ir a cambiar un montón de billetes que te robaste al banco, que están registrados en oro y saben dónde está ese dinero? ¿Quién lo tiene antes de que vaya a pagarlo otro lado? Si un ladrón llega a querer abrir una cuenta en el banco, meterlo a su cuenta o pagar cualquier cosa, el QFS va a saber perfectamente que ese dinero es robado y lo van a detener en el momento, inmediatamente. Es más, el QFS sabría perfectamente bien dónde está escondido el ladrón que acaba de robarle a una persona X cantidad de dinero. Así. Entonces, eso va a acelerar enormemente la seguridad. Vale. Vámonos con lo que sigue. Ahora sí, mensaje de Sky. Atención. Las camas médicas están en su lugar. Las camas médicas y el personal médico están disponibles. Equipos médicos con aviso, eso no entiendo, equipos médicos con aviso de 1 hora. Me han dicho que ya estamos ahí. Ahora, mensaje de su servidor, nota de su servidor. Por otro lado, mis fuentes me han dado los mismos datos, que ya estamos casi a punto. Esperemos que ese punto no esté a 2 años o más, ¿no? Esperemos que así sea, porque de lo contrario pues, es lo mismo, ¿no? No, ya hay varias fuentes que por ahí me han dado datos de que efectivamente en cuanto entre a revaluarse la moneda en algún país, va a empezar inmediatamente las medbeds, que ya estamos a muy poco tiempo. Perdón, no les puedo dar fechas. Me dieron una, pero no con la condición de no hablarla, pero me dijeron, les digo algo, es muy poco tiempo. Vale, entonces no le digo que no Sky, está correcto lo que dice, yo creo que sí, es correcto lo que está diciendo Sky aquí. Vale. Dice Susula Otaku. Hola Alex, buenas tardes. ¿Bolivia pertenece a los BRICS? No, pero ya solicitó entrar, hermanita, y es probable que le den cabida, le den entrada. ¿Ok? ¿Quiénes administran las medbeds en cada país? No las van a administrar. Ok, perdón, sí, escribiste bien. ¿Quiénes administrarán? Los militares de la Alianza, hermanito. O hermanito Sol. ¿Vale? Gaby Howe, 200 like. Gran número, 200 de like. Buenas tardes, querido. Su like, si le está gustando el programa, gracias. Buenas tardes, querido Alejandro, me da gusto escucharte. Igualmente, hermanita, saber leerte. Cada día estamos más cerca. Nuestro cambio interno hará posible nuestros sueños realidad. Gracias por mantenernos informados. Y tienes toda la razón, Gaby. En la medida que uno crezca por dentro, que uno trabaje en su interior, es en la medida que uno va a crecer. Les digo algo. Si alguien llega con la actitud a un centro de medbed, estas camas son tan avanzadas que también vibran en una frecuencia de sanación, ¿sí? Pero va al unísono con tu vibración. Me refiero que, por decir un ejemplo, que alguien llegue con la actitud de, pues a ver, pruébame que esto sirve. Y yo no creo que me cure, yo no creo que esto sirva. Esta persona se va a ir tal y como llegó. No se le va a curar nada. Nada. Por el contrario, una persona que está vibrando alto, que está haciendo su trabajo, ya hizo su trabajo, o él la lleva con su trabajo interior, va a ser más rápida y fácil su sanación.
de verdad, en la medida, en la frecuencia que vibres, va a ser el nivel de tu sanación con las medbeds. Y para tu vida, para todo, no saben lo. Además, si vibras alto, ni siquiera necesitas las medbeds. ¿Saben hace cuánto a mí no me enfermo? No me da una gripita, un catarrito. Mucho tiempo. Me han dado resfriadillos por ahí de repente y pues ya no pasa nada. 2, 3 días y ya estoy bien. Así con mucha fiebre y que me esté muriendo. No, la verdad tengo al menos unos 6, 7 años que no me da nada de eso. Bueno, yo trabajo con plantas sagradas, he hecho mi trabajo también, ahí la llevo, me falta, como todo el mundo, obviamente nadie las tenemos compradas todas con nosotros, pero eso hace que no te enfermes. Siquiera por conveniencia, caramba, porque no se enfermen, hagan su trabajo. Sebastián Morales, nieto, buenas tardes, bendiciones. ¿Cómo sigue, Fay? Gracias, mi hermanito, gracias por preguntar. Mucho mejor, parece que fue una cuestión ahí, un choque entre cuestión hormonal, cuestión de... Todo tiene que ver con trabajo interior. Ya me dijeron por ahí de dónde viene, me llegó un mensaje canalizado, que efectivamente es parte de su trabajo, parte de la modificación en su ADN, que va a ir liberando, que tenía ella que soltar. Se le está manifestando ahorita hormonalmente, y eso fue lo que le provocó uno de los dolorcitos feos, pero prácticamente ya va para afuera. Ya hemos hecho mucho, ya le puse acupuntura, fuimos al doctor, se está tratando por varios lados. Entonces eso hace que vaya mucho mejor. Mi chaparrita va bien. Muchas gracias, Sebastián, por preguntar. Con todo el corazón, gracias. Estela. Perdón, Estela aquí, Alejandro. Te respondí 2 veces lo del video del funcionario de Carolina del Sur. Sí, es cierto. Tuve confirmación de un conocido de Carolina. Te envió con signo de interrogación para que veas mi mensaje. Gracias, hermanita, sí, ya lo leí. Gracias, mira, y no lo iba a leer, le subí un poquito y vi que tenía signo de interrogación. Muchas gracias, porque a veces me la paso brincando y leo lo que puedo, sinceramente. Hay veces que ya estoy a punto de decirle a Fabio, échame la mano y velo leyendo en lo que vamos avanzándole aquí, ¿no? Por favor, porque sí es mucho. Pero gracias, lo que vaya pudiendo, con todo el corazón lo hago. Ya les he dicho, lo que no pueda, pregúntenme en el canal de Telegram, entren allá. Ojo, nada más que tienen que tener su nombre de usuario activado en su Telegram personal, en su configuración. Hay videos, búsquenle por aquí, cómo configurar nombre de usuario en Telegram. Y es bien fácil, ya que lo tienen, vayan a la liga del canal que está aquí, en todos los videos, está la liga del canal de Telegram, de su servidor. Si ya tienen su nombre de usuario activado, van a poder comentar, hacer preguntas, lo que sea. Si nada más sin tener nombre de usuario, le dan clic, entran al canal, no pueden comentar nada más ven lo que se publica o lo que otros comentan, pero no pueden comentar. Vale, eso es por seguridad. Dice Edith Piaf, elevar frecuencias, vibraciones en conciencia. Objetivo único es el salto cuántico. No, Edith, yo creo que más bien sabes qué es. Si tú haces eso, elevas tu vibración, es por tu evolución personal. No es para que des el salto cuántico. Eso, ¿qué tal si eso va a llegar en 200, 300 años? ¿Qué tal si va a llegar dentro de 50? ¿No? ¿Para qué? Aquí se trata de aquí y ahora. No es por dar un salto cuántico. No sabemos cuándo llegue. Se trata de ser feliz aquí y ahora. Elevar tu vibración ahorita. Ser feliz, dejar de tener problemas con los demás, eso no es más importante. Para mí sí. A mí me vale un cacahuate que demos un salto cuántico. No, o sea, a mí no me importa. A mí me importa mi evolución. Yo quiero ser feliz ahorita con lo que tengo, con lo que estoy, con lo que donde piso en este momento. Si llega, qué bueno, es un extra. Pero que no me agarre mal parado. Porque ya es un extra. O sea, ¿por qué? Porque solamente los que vibren alto van a poder dar ese salto cuántico junto con la Tierra. Muy de acuerdo contigo. Pero no es el objetivo. El objetivo es tu preparación, tu evolución, tu aprendizaje a lo que veniste a este mundo. Si no estás desperdiciando mucho tiempo, si lo haces por algo que va a venir, que quién sabe cuándo venga. Vale. Ok, vámonos para acá con lo que sigue. Ahorita los leo todos porque ya son muchos, ya me brinqué varias cosas, pero bueno, cosas que necesito comentarles. Ok. El máximo accionista de Amazon, Jeff Bezos, acaba de vender una semana 800 millones de acciones. Algo sabe que va a suceder, ¿no? Esto nada más fue un cable cortito. Ahí les va otra información. Del reloj de la deuda de Estados Unidos. Publicaron, dice, estamos haciendo la transición al nuevo dólar del Tesoro estadounidense. Una moneda libre de deuda respaldada por activos del mundo real. Esto no es del todo nuevo. Es un retorno a los principios monetarios sólidos. Fíjense,
En 1862, el presidente Lincoln emitió 450 millones de dólares directamente del Tesoro de Estados Unidos como pagarés con intereses libres de deuda, conocidos como billetes verdes. En 1963, un siglo después, el presidente Kennedy firmó la orden ejecutiva 11.110, emitiendo 4.300 millones de dólares directamente del Tesoro de Estados Unidos, sin pasar por la Reserva Federal. Por eso fue que se lo cargaron. Estos pagarés con intereses libres de deuda se conocían como certificados de plata, entre otras cosas que quiso liberar, por eso también se lo ejecutaron. Ahora, estamos actualizando el sistema utilizando blockchain, inteligencia artificial y tecnología de contabilidad distribuida para reclamar nuestra soberanía financiera. Se refiere al QFS, no al blockchain de ahorita. Nada que ver con inversiones. Por cierto, dejen de mandarme invitación a inversiones. Ayer me llegó una chica y la tuve que bloquear. ¿Qué carajo? ¿Piensas que te van a hablar en buena onda? Que alguien necesita algo y te invito a invertir en Bitcoin. Adiós. Los voy a bloquear, sinceramente. ¿Por qué alejarse del billete de la Reserva Federal? El sistema de la Reserva Federal crea dinero en forma de deuda, lo que genera inflación e inestabilidad económica. Al pasar a una moneda libre de deuda, podemos lograr un futuro financiero más estable y próspero. Mantén la fe y continúa aprendiendo y entendiendo por qué esta transición es esencial para nuestro futuro. Más importante es, sepa lo que tiene. Como les dije, esto fue compartido por el reloj de la deuda de Estados Unidos. Bueno, familia, con esto ya termino de leer lo que tenía que leerles. Ahora sí, vámonos con sus preguntas, agárrense. Voy leyendo como voy pudiendo, vale, hasta por ahí donde más o menos me quedé. Ok, vamos por acá. Cantidad de cosas que pasaron. Ya la leí. Por acá ya leí. Bienvenidos a todos los que van llegando. Muy bien, buenas noches por allá en Europa. Buenas tardes a todo el resto del mundo. Ok. Dice Edwin, acá en Ecuador ya está saliendo la corrupción por todas partes. Sí, por todos lados. Las ratas salen de la cañería cuando se están ahogando. ¿Sale? Ok, quieren llevarse lo más que puedan. Dice Francisco Javier Guzmán. Permiso. Hola Alex, saludos desde Chile. ¿Es cierto que los humanitarios tienen la posibilidad de llevar 8 personas más, incluyendo ellos? No sé a qué te refieres, mi hermanito. Tengo la corbata ahora y no puedo contestar tu pregunta. De hecho, no sé por qué la comenté ahorita. Pero bueno. Ve más videos del canal, mi hermano, y vas a saber por qué no puedo contestar y por qué traigo puesta esta corbata. Vale. Ok, Luz Warren dice, ¿qué tú crees que va a pasar con esos que están todavía dormidos? Porque mi esposo no cree nada. Es gringo y cree que estoy escuchando mentiras. Es que es por eso, Luz, porque es gringo. No es cierto. No tiene nada que ver. Va a pasar de que cuando entren todas las bendiciones se van a quedar, yo sí quería, entonces sí fue cierto todo esto. O cuando se vaya por completo todos los medios de comunicación queden en cero, los tome la alianza y empiecen a transmitir el sistema de transmisión de urgencia, va a darse cuenta que todo esto es cierto. Y va a despertar o lo despierta la vida a fuerzas. ¿Vale? No le creas y que diga que estás escuchando mentiras. Dile, tú crees lo que tú quieres y respeta lo que yo creo. A fin de cuentas, a ver quién gana al final. Y te digo algo, el que ríe el último, ríe mejor. Así dile, no lo tomes en cuenta, no te preocupes. Al fin que, de todos modos, te digo, o la vida lo va a despertar, o las actividades que vienen de los cambios en este planeta, prontamente. Yo di mi like, y tú, gracias Carlitos por recordárselos. Si les gusta, regálenme su like. Gracias. Liliana. Ok, sabes que... Liliana Mansuera, Alex, ¿sabes que solo el 30% de la humanidad somos realmente humanos? Que el 70% son clones, engendros y robots biofísicos. No, hermanita, no lo sé y no lo creo, sinceramente. Perdón, es tu creencia, pero no, a mí no me vibra que sea de ese modo. Ok. Dice Nesara que Sara va a ser antes o después del sistema de transmisión y las FAU. No se sabe, hermanita, el orden. No se sabe exactamente cómo vaya a ser. Si entra una primero u otra. No tengo la menor idea. Y dicen que nadie sabe exactamente ¿cómo se llama? El momento o el tiempo que van a entrar, porque dicen que incluso ya ha habido varios cambios. Y va a entrar una, luego no. Sabes que no es conveniente, vamos a empezar esperar a que salga esto para meter esto. Y luego otra vez vuelve a haber cambios. No se sabe. Pero la idea es que el cabal se vaya.
Es lo principal. Es más, ¿saben qué? De verdad, a mí no me importa que no entrara nada. Simplemente con que atrapen a los de la oscuridad y nos dejen trabajar a gusto. Nada más. Con eso, que quiten sus impuestos injustos y que son esclavizantes, con eso es más que suficiente. Ya lo demás nosotros nos hacemos cargo, ¿a poco no? ¿No? Ok. Lo mismo que Edwin Cool comentándole a Luz Warren, ¿sí? El que ríe el último rey mejor. Ok. Ok. Francisco Javier, lo mismo, no puedo contestar a las preguntas, pero si te refieres a las medbeds, solamente para las personas con cita. Si llega alguien más que no tenga cita a las medbeds, no lo van a atender, es personal. Ok. Ok, Mireya Acuña. Hola Alex, ¿cómo está? Muy bien, gracias Mireya. ¿Y tú? Espero que muy bien. Aprovecho para agradecerle por su trabajo, por mantenernos informados. Mi consulta, ¿qué pasará con Chile? ¿Entra al BRICS? Gracias y mil bendiciones. No tengo ese dato, hermanita, pero hasta donde sí levantó la mano para solicitar entrar a los BRICS. Vale, ahora, por otro lado, Chile va más o menos bien su economía, no está tan mal, no está tan tirado como desgraciadamente otros países, pero sí creo que va bien, vale. No sé si entra o no, pero de que va bien la cosa va a ver mejor para Chile después de cuando entren todos estos cambios, sí, va a estar mejor todos, de hecho. Ok. Ok, vamos a ver otra pregunta por acá. Norita González, una pregunta. Gracias, buenas tardes, Norita, también muchas bendiciones, también hasta Canadá. Dice, pregunta, ¿Colombia está con los BRICS? ¿Los créditos de hipoteca van a ser condonados? Sí, hermanita. A lo que comentaste, Colombia está solicitando entrar a los BRICS, va a ser, por lo que se va a ser aceptado. Y vamos a ver este año en octubre en la cumbre, a ver cómo va. Pero hasta donde yo sé, sí, o posiblemente antes de la cumbre entre. Y los créditos de hipoteca van a ser condonados, claro que sí. Es parte de la bendición de Gesara Nesara. Le llaman el jubileo, la condonación de las deudas. Esa parte de Gesara Nesara. Permiso. Ok, gracias por todo. Igualmente, Camila. Sí está muy bien, Fabi Griselda. Gracias, ahí va mejorcito, hermanita. Gracias. Ok. Bueno, les prometo de verdad, como siempre les digo, y lo hago, yo leo todos sus comentarios, todos los comentarios, ya sea a ratito o mañana que yo tenga oportunidad, me agarro a ver el programa y veo el en vivo nuevamente, leo todos sus comentarios, de verdad, todos. Y ahorita nada más voy contestando preguntas. Perdón, si de repente puedo leer un comentario, lo hago. Si no, gracias por su comprensión. Costa Rica pertenece a los BRICS, dice Noelín Berrocal Venegas. Hasta donde yo sé todavía no, hermanita, pero también solicitó entrar a los BRICS. Tengo muchas ganas de conocer por allá también. Todo, yo quiero conocer todo. Nunca he salido de aquí del país, de hecho. Bueno, sí, una vez en Guatemala, pero además fue una parte donde divide, está la frontera de México, de un pasito, llegué a Guatemala, compré agua por allí, que unos puestecitos y me regresé. En las lagunas de Montebello, el lago internacional se llama. Muy bonito, muy, muy bonito por allá. Se lo recomiendo mucho a quien pueda ir, está hermoso. Es lo único que conozco fuera de México. Y estaba yo un paso de Estados Unidos ahí en Tijuana una vez, pero no me dejan salir. No, iba de viaje nada más a Tijuana. Pero bueno. Ok, Alicia Cárdenas. Buenas tardes, un saludo desde Bogotá. Pregunta, por favor, ¿estos beneficios serán libres de impuestos en cualquier país? Sí, hermanita. Todo lo que reciba, escuchen bien, todos los beneficios que se reciban de la ley marítima de almirantazgo, de Gesara Nesara, de Rodríguez Trust, no van a generar impuestos. Para entonces ya habrán cambiado, porque parte de estos beneficios de Gesara Nesara es revocar toda la mugre de impuestos que nos han, con los cuales nos han controlado. ¿Sabían ustedes que el ISR, el 80% que tú pagas, se va para las élites? El 20% se lo queda a tu gobierno y el gobierno se reparte lo que él quiera dar para el pueblo. Así estamos. Imagínense cuánta riqueza, porque el ISR se paga en todo el mundo. Imagínense cuánta riqueza tienen los hijos de la fregada. Pero ya no, ¿vale? Carmen Sardilla, ¿y qué es vivir la vida loca? Pues darle vuelo a la hilacha. Vivir la vida loca es meterte con quien se te pegue la gana sexualmente, meterte drogas, alcohol, andar de
de mal portado, vamos a llamarle. O sea, esta gente que vive la vida loca no va a recibir ninguna bendición de Gesara Nesara ni nada. Vale. Y si tiene algunas colecciones de numismática que intercambiar, no puedo hablar del tema, pero tampoco le van a intercambiar nada, ¿vale? Ok, buenas tardes, Ajo Grupo. Ajo. Teresa Domínguez, ¿crees que será este mismo año que ponga las medveds al servicio de la humanidad? Es, por lo que he estado viendo, Tere, ya hay una posibilidad más alta. Yo creo que aumentó con esto que dijo Sky y lo que averigüé con mis fuentes. Yo creo que ya el porcentaje aumentó. Vamos a poner que yo calculaba que para este año, antes de todos estos mensajes y el que dijo Sky, yo calculaba que había un 10% de probabilidad que entraran. Yo creo, hermanita, calculo que hay un 15 o un 20% ahora, quizás hasta un 20% de probabilidades que entre este año. ¿Vale? Con más probabilidades, si gana el güerito de las trompetas, la posibilidad yo creo que se iría, ya no entraría en funciones a lo mejor en este año, el que sigue, pero ahí la probabilidad se va hasta un 80% que para el año que entra. ¿Vale? Esa es mi expectativa. Vamos a ver qué tal, qué resulta de todo esto. Por cierto, el 8 de julio empezó a contar 120 días, parte de lo que es la ley Gesara Nesara. Dice que cuando entra la ley Gesara Nesara, tienen que pasar 120 días naturales para poder, para que haya una reelección, o cambiar si hay un presidente, o simplemente hay elecciones. Curiosamente, el 8 de julio van a faltar 120 días para que entrara Gesara Nesara. Y coincide con las elecciones de Estados Unidos. Entonces, creo que no fue una fecha mala. Al contrario, creo que mucha gente dice el 8 de julio no pasó nada. No, sí, el conteo comienza. Entonces vamos a ver si es que realmente ya están tras bambalinas entrando ya Gesara Nesara. Ya nada más es cumplir el requisito que por ley se les pidió a Nesara, Estados Unidos. No quiere decir, o posiblemente sí que aplique para todos los países del mundo, si se toma el mismo modelo. Si es así, igual, una vez que se anuncia Gesara en tu país, 20 días después, tiene que haber unas elecciones. Cambiar de presidente, o sea, si es bueno, pues se queda, y si es del cabal, que es lo más normal, los van a echar. Vale. Y juzgarlos y encadenar o atraparlos y que paguen por lo que han hecho. Vale, es que han hecho algo. Si no continúa su mandato. Ya. Edwin Cool, contestándole acá una pregunta, así muy cierto, mi hermano, lo que dices, lo que contestaste por allá, que preguntaron qué es vivir la vida loca. Mónica Freitas, se sanarán de acuerdo a su fe, yo creo. Lo que yo decía hace rato, ¿no? De quién se iba a sanar más rápido con Gesara Nesara. Sí, digo, con las medveds, efectivamente. Entre más fe tengas en lo que tú quieras, en el Dios que de tu creencia, mejor todavía. Tu vibración está alta, mucho mejor todavía. Ojo, no porque tengas una religión quiere decir que tu vibración está alta. No saben cuánta gente que lleva una religión, su vibra es horrible. Gente que nada más va a criticar al servicio cuando van los domingos. Gente que nada más está fregando a quien está por allí, criticando, viendo si viene bien vestido, viene mal vestido. Ahí está, viene fulana que se le embarazó la hija. Eso es llevar una buena religión. Eso es juzgar. Mejor no tengas. Hay gente que no tenemos religión y creo que nos portamos mejor. Y no me incluyo, pero hago mi chamba. Vale. Sobre Puerto Rico, dice Luz Martínez, también. De hecho, espera grandes cosas. Puerto Rico está aliado, malas y buenas. Le ha ido mal porque está con Estados Unidos, pero creo que le va a ir mejor también ahora que vengan todos los cambios. Vale, Luz Martínez, gracias. Ok. Camila Pineda, buenas tardes, Dios te bendiga. Igualmente, hermanita, bendiciones. Siempre como hace para sacar la cita con las camas médicas, ya les avisé, hermanita, saldrán en los medios no masivos todavía, posiblemente sí, si entra esto antes, pero va a haber muchos informantes que demos, o mejor a mí me toca también que me den los listas de números, de teléfonos en donde puede uno llamar para hacerlas cuando lleguen. Ok, desde Ecuador, Yolanda, igualmente saludos, hermanita, hasta Ecuador. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver. Ok, dice Silve Random. Hola, ¿qué tal? Si no habrá mensaje de urgencia, o sea, sí te entiendo. Tampoco habrá evento mundial.
¿O acaso más de lo que nos han dicho no será como lo planearon? Gracias y bendiciones. Gracias, buena pregunta, Silvia Random. Mira, por ahí se sabe que si llega a haber una tercera fiesta mundial, no va a ser con armas de alto poder, de las que sacan hongos muy grandes, para no dar muchas claves aquí al algoritmo, ¿vale? Están prohibidas por la alianza interna, la alianza de los hermanos de las estrellas. Ya no se va a permitir. Posiblemente hay un juego que sería una obra de teatro o una película de cine, como le quieran llamar, falsa. Se cree que si llega uno a ver que salen disparados estos cuetitos que levantan hongos, van a ser dirigidos hacia lugares que le pertenecen al cabal. Uno de ellos avisaron, y se los paso, esto no lo había comentado. Uno de ellos, o no me acuerdo si lo comenté, bueno, no importa. Uno de ellos va a ir a dar exactamente a la Estatua de la Libertad, porque es del cabal. A la Fed, a la Reserva Federal, al Vaticano, al CERN es las siglas, bueno, no me acuerdo las siglas, pero es el colisionador de hadrones, va a ser destruido por este tipo de cuetitos, ¿vale? Entonces se cree que todo el mundo va a pensar que es una tercera fiesta, pero no. Yo digo que si se llega a ver eso, alégrense, porque están deteniendo ahora sí con todo, y vámonos, están destruyendo por completo el cabal. Ojo, todavía tiene poder, ya se han hecho mucho, todos los días hay arrestos, todos los días hay ejecuciones, y se está deteniendo el cabal. Pero todavía tienen poder. Está minimizado, muy minimizado, pero no ha dejado de tener todavía. Entonces, contestando tu pregunta, mi hermanito, es probable que sí haya un sistema de transmisión, como posiblemente no. Vemos qué pasa. Vale. Practican las leyes divinas, claro, pues simplemente, ¿no? O agárrense del Kybalión, las 7 leyes universales. ¿Ok? O los 53 sutras del maestro Buda. Ya ni digo porque yo todavía no acababa de hacer esa colección de videos de los 53 sutras del maestro Buda, pero vamos a darle prisa para sacarlos. ¿Ok? Exactamente, Boris. Muy cierto. Pensamos lo mismo. Si estás vibrando alto, no necesitas las medveds, por supuesto. ¿Por qué? Porque sabemos sanarnos a nosotros mismos. O sea, algo que se complique, no se pueda, pues adelante, eso sí. Pero de ahí en fuera, que te provoques. Quien está despierto ya no se provoca enfermedades. Quien vive feliz, vive bien con su familia, ha hecho su trabajo, ya no se enferma. Si tiene algún resquicio de alguna enfermedad, pues posiblemente esa sí valga la pena, obviamente, curársela con las medveds. Pero de allí para adelante, nada. Exactamente. Muy bien dicho, Boris López. Ok, por acá hay otra pregunta. Jorge Bognani. Ok, hola, profe, dice, gracias. Muy buenas tardes, me da risa que me digas, profe. Gracias, tardes. ¿Qué sabe Nesara Gesara cuándo llegará acá a Argentina? Muy buena toda la información que comparte. Gracias también, gracias por existir también. Gracias por existir tú también, mi hermanito. Qué bonita frase. Gracias por existir. Yo les contesto, como dicen, gracias por existir. Yo les digo, gracias también por coincidir en este eterno momento, que es la vida. Gracias, Jorge. Bonita tu luz para tu servidor, recibida con amor. Mira, pues como les dije hace ratito, mi hermano, todo pinta que este año, con una probabilidad yo le doy de un 20%, pero un 80% si es que entrando el otro año, máximo. Pero todo pinta que puede ser que sí, antes que me diga. Yo me encantaría agarrar un día que me entere de que ya entraron, agarro el micrófono, prendo la computadora y señores, ahorita, ya está. Yo qué más, ¿no? De verdad que estaría feliz de hacerlo. Ok. Gracias, Ulma. Ok, por acá vámonos más también. Aquí vamos a ver. Les digo que sí voy a leer todos sus comentarios, sí los leo. Nada más que ahorita vamos a enfocarnos en preguntas. ¿Vale? Vale, esa palabrita es de allá de España. Dice, oye, no digas vale, no eres español. Digo, pues me vale. En México decimos me vale. Bueno, sí, es un modismo que tengo ahí, ya agarrado. Ok. Déjenme ver por acá, ¿dónde me quedé? Que de repente se me van todos, se adelantan todos los comentarios. Ok, Claudia Jiménez. Con la RB, los actualmente más ricos del mundo lo seguirán siendo. Claudia, siempre y cuando su riqueza sea legítima, que no haya afectado a nadie, que no sea por lavado de dinero, que no sea de drogas, que no sea de nada chueco ni ilícito. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no van a seguir siendo los más ricos del mundo? Pero si la mayoría los debe, seguramente no. Y los van a quitar su dinero y van a ser apresados, hermanita. Todo eso va a cambiar también. Ok, sí, recuperé donde estaba.
Costa Rica es parte de los BRICS, preguntan Nelly Céspedes. No, hermanita, solicitó entrar, pero todavía no es parte de los BRICS. Ok. Vámonos por acá. Vamos a ver. Por acá tenía otras más. Ok. Okay. Ok. Dice Glam O. Lee, 471. Alex, y las personas que han recibido sustancias relacionadas a los alfilerillos en los brazos, pero a través de otras sustancias como anestesias o alimentos, ¿qué pasará? Mira, si lo hiciste de modo inconsciente, yo sé que la Alianza ha dicho por allí que la gente que voluntariamente se puso, no les va a gustar esto, familia, pero no lo digo yo, es la idea de ellos, de la Alianza. A mí no me parece muy bueno, pero parece que es mandato y no ha cambiado todavía. La gente que por decisión propia se la puso, no van a tener oportunidad de atenderse inmediatamente, van a dejarlos para el último, hasta el último del último del último. Pueden pasar unos meses o años para que los atiendan, siempre y cuando no estén graves. Ojo, si ya tienen una enfermedad grave provocada por esos alfilerillos en el brazo, sí los van a atender. Vale, tampoco son el demonio, ¿no? Vamos, caray. Pero, si por decisión, es que van a decir, lo que aquí no les ha gustado, y muy cierto, no estoy de acuerdo con ustedes, es que si no yo perdía mi trabajo, es que si no, ¿cómo no podían viajar? No, es que si no esto, yo también no entiendo cómo, pero dice la Alianza que tuvieron oportunidad y eligieron algo que incluso ya sabían que no estaba muy claro, o que había riesgo, y sin embargo, por no perder el trabajo, prefirieron el trabajo o el dinero a la vida. Entonces ahí está su decisión. Ahora no nos vamos a hacer cargo hasta el último ustedes. Cuando es en un alimento, todavía esto es fake, hermanita, no se sabe si exactamente. Yo sí no le sugiero absolutamente a nadie que de ningún tipo se pongan ninguna aplicación en el brazo. Ojo, eso es lo que yo creo. Yo no lo haría. Ahora, hay enfermedades que sí me consta que funcionaban hace muchos años. Tengo un amigo que le dio poliomielitis porque la mamá no creía en lo de las vacunas. Sus piernas eran delgaditas, secas. Se movía con muletas. Hacía todo. No le gustaba que lo ayudaran, de hecho. Saludos, Miguel, si me estás viendo. Pero bueno, en ese aspecto no tenía la culpa. Él. Ahora no sé si la vacuna contra la polio siga funcionando o no. Ya como están las cosas, sinceramente no se sabe nada. Y bueno, entonces, pues bueno, ahí sí ya es decisión de cada quien. Pero por decir, si es un fake que le estén metiendo en alimentos, o en bebidas, todo esto no se sabe. Realmente no podemos estar seguros al 100% si vengan todo esto que les sobró de lo que no han podido poner, porque ya por ahí me enteré que ya no les están creyendo nada. Quisieron lanzar un bicho igual parecido, pero que le está aplicando a los pollos o a los pájaros, y se cree que ya nadie les está creyendo nada. Por ahí me enteré que solamente el 5% de la población mundial le está comprando su idea. De ahí en fuera ya despertamos la gran mayoría por ese lado. Voy a hacer una pausa, permítame tantito. Es que les quiero dar las gracias. Permítame tantito. Acércate, amor. Espérame tantito. Entro a cámara. Va a entrar Fabi a cámara. Hola, mis hermosos. Hola. Aquí ya te... Paso por acá. Ándale, mejor. Muchas gracias por esa energía, esos buenos deseos, esa sanación que me mandaron. La verdad es increíble cómo resultó al término de que hicieron la transmisión y todo. Fue un cambio radical y se sintió luego. Entonces, sí, yo me quedé con la boca abierta. Me dice, Fabi, ¿ya acabaste el en vivo? Si no me regañó como la vez pasada. Yo, cállate, ya va a salir, ya va a acabar. Cállate. Es que ya estaba la comida. No es cierto, nos tenemos que ir. Pero bueno, sí, que no lo pueden editar. Al final del video, hace 3 videos, algo al final. Entra Fabi, no, que dijiste que cuando acaba, yo, cállate, la acaba de grabar. Para que vean cómo me pega, cómo me maltrata. No te pego, te oriento. Sí, perdón, no me pega, me orienta. Lo educo. Me educa. Porque hay una parte que obviamente que no lo saben ustedes, pero a veces es muy caprichoso y es muy berrinchudo. Entonces, ella quiere que se hagan las cosas como ella quiere.
Más bien. Entonces, una de mis labores es orientarlo. Entonces, yo lo oriento. Yo lo oriento. Ya hablando en serio, fíjense que cito, durante el en vivo, cuando les platiqué que Fabi andaba malita, empezaron a mandar luz, oye, fíjate que vamos a mandarle Reiki y todo esto y todo el rollo. Bueno, de verdad que Fabi sintió inmediatamente, ¿verdad? Te empezaste a sentir mejor. Sí. Gracias de verdad por toda su luz y todas sus bendiciones que mandaron, porque de verdad sí se sintió, sí se notó. Se sintió gracias. Y no quería pasar más tiempo sin decirles muchísimas gracias de corazón. Gracias por esos seres tan hermosos que son. Obviamente la conciencia y la energía se expande. Y mientras más estemos curando nuestra energía y estemos, no curando, perdón, más estemos sintiendo nuestra energía, más estemos conectados con nuestra conciencia, somos un colectivo, somos una red. Entonces, todo eso es beneficio para todos. También con esto, les quiero decir es de que sigamos mandándole muy buena energía, aunque sea y aunque no nos guste, a todos nuestros mandatarios. O sea, necesitan de compasión y necesitan de energía. Entonces, y muchas gracias, ¿no? Y también pues hago un comercial. Quien guste información del taller de 13 lunas, con muchísimo gusto. Ya posteriormente ya voy a hacer un ¿cómo se dice? ¿Taller de las 13 lunas? No, lo que tú quieres hacer. Ceremonia de sanación beso. No, conmigo, de lo del taller, un programa. Vamos a hacer claro. Vamos a hacer no sé si en vivo o una entrevista. Una entrevista, ¿refieres? Sí, en algo me habías dicho que querías. Para que se enteren de palabras de Fabi mejor explicadas de qué es el taller de las 13 lunas. Sí, lo que les puedo empezar a decir es que es un taller de autoconocimiento, autosanación, de autorreconocimiento desde la cultura maya-tolteca, desde la idiosincrasia, desde la maya, sí, ¿no? Maya-tolteca, exactamente. Es una, o sea, como sanaban más o menos las prácticas que hacían los maestros mayas que tenían el grado de toltequidad. Exactamente. Entonces son unas enseñanzas que muchos se han olvidado, muchos las estamos continuando y obviamente es una enseñanza que cambia vidas. Sí, es fuerte, ¿eh? No crean que va a ser sencillito. Así como empezar a trabajar en algo en uno mismo, es muy bueno el taller de Fabi, de verdad. Y ayuda con mucho, pero no es sencillo. De verdad que encontrarse unos encontronazos con uno mismo, de darse cuenta de dónde está uno parado, no es grato. De verdad, es difícil. Y todos los talleres no hay nadie que no llore. Los hace llorar a todos, pero es bien sanador. De verdad que bien bonito. Yo no es el tema. Yo no. El tema hace que lloren, ¿no? Pero muchas gracias de corazón. Ok, por acá Edwin Cool, vivan los novios. Gracias. Los novios, gracias. Santiago Kawich, ¿qué huele, Santi? ¿Cómo estás? Ya ido con nosotros ceremonia 2 veces. Santiago, sí, claro. Fabi Alex, dice Mercedes. Fabi, qué guapa, dice Mercedes Lamas. Gracias. Van NW, estos niños, muchachos de Dios. Muchas gracias. Conocerla. ¿Qué dice? Jorge Borgnani. Y por las dudas, no me inyecto nada. Qué alegría conocerla, Fabi. Muchas gracias. Conocerla muchas a Fabi, gracias. Fabi profe. Gracias. Ok, gracias por tanto y saludos desde las Islas Canarias, Cristina Benítez. Gracias. Qué bueno, Alex dice que vienes bien. Gracias, padre, por tu mejoría. Muchas Marta gracias. Lucía, gracias también. Muchas gracias. Qué pareja más linda, Cristina Ibáñez. Gracias. Benítez, pero Cristina Benítez. Muchas gracias. Me acordé de una persona, pero bueno. Saludos, Cristina Ibáñez, si nos estás viendo, saludos. No creo. No creo, pero bueno. ¿Qué dice? Gracias, Alex, qué lindo se ven con Fabi, por fin la veo. Muchas gracias. Mucha gente no te conocías, hace meses que no te parabas por ya acá. tengo mucho que no me metía, sí, ¿verdad? Cierto. Pues bueno, por acá va más o menos. Qué bueno que ya se encuentra bien Fabi, es una hermosa pareja, bendiciones a los dos, dice saca el Jaguar Negro. Gracias también, Jaguar Negro. No es Jaguar Negro el que conoce de Facebook, no, él no. Ok, gracias. Es otro. Gracias. Lo de Fabi. Gracias. Pues bueno, ok, hasta por aquí más o menos ya nos quedamos con las felicitaciones y pues bueno, ¿algo más que quieras comentar, amor? No, muchísimas gracias nuevamente, de corazón, muchísimas gracias. A seguir expandiendo conciencias y sigan creyendo en ustedes, sigan creyendo en todo este cambio.
la energía está muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Habemos gente, ahí sí me considero yo gente muy sensible, demasiado sensible y a su vez... Y nos va recio. Entonces, siempre se los digo a toda mi gente, a mis hermosos del taller y con los que trabajo directamente, les digo, tenemos ya muchas herramientas. Agárrense de todas las herramientas que tengan. Existen las terapias de Ale, las hipnosis, las frecuencias. Tenemos el domingo tengo ceremonia de sanación vía Zoom. Sí. El primer grupo, porque ahora tuve que dividirlo en 4 grupos. Bendito me juntó sea mucha Dios. gente. Bendito sea Dios. Entonces, ya quedan poquitos lugares para las lunas, ¿verdad? El taller de las 13 lunas de agosto. Cada vez ya no son tantos, sí, ahorita hay mucho interés, muchísimas gracias. Pero pues también podemos abrir otro círculo, no pasa nada, entonces ya nos pondríamos de acuerdo. Si la empujan, ella suelta, ella camina. Sí. Entonces, sigan creyendo expansión, sigan creyendo en todos estos cambios. A muchos nos rehusamos porque a final de cuentas no estamos acostumbrados, pero también sentir tanta energía nos cuesta trabajo. Y ahorita es un cambio completamente difícil, fuerte, exacto. Pero si confiamos en nosotros, si confiamos en nuestro corazón y escuchamos más nuestro corazón, todo se va a ir disminuyendo más grande. No hay nada más sano y más fuerte y más poderoso que el amor incondicional, escuchando a nuestro propio corazón, que se refleje primero en uno y posteriormente que lo reflejemos a los otros. Aquí no es egoísmo del del yoísmo. Simple y sencillamente es, si yo no me veo, yo no me escucho, yo no me entiendo, yo no me hablo, nadie va a ser capaz de poderme escuchar y verme y entenderme. Primero me entiendo yo y primero me escucho yo para que los demás podamos tener relaciones más sanas, ¿no? Ya que, como les digo, yo tengo que volver a educar a mi marido, lo tengo que reeducar, lo tengo que le doy chance que se lo creas. Lo tengo que volver a a enseñar, ¿no? Entonces, después de 25 años todavía lo sigo educando. Entonces, ustedes se imaginarán. Pero bueno, muchas gracias nuevamente. Lo recibo con muchísimo amor, todo eso, y gracias. La Palomita Vázquez dice, qué bonito para mayor evolución de todo y de todos. Ay, gracias, mi hermosa Palomita, gracias, te quiero. Abrazote. Te quiero. Y gracias a los que están mandándome mensajes en este momento. Sí, de verdad, recibidos con mucho cariño. Lo recibo con muchísimo amor. Híjole, familia, pues desde Colombia. Sí, desde Colombia, nos están viendo de Colombia, desde España, de Ecuador, Costa Rica, casi todo Sudamérica, de Chile, de Argentina, de todos lados, creo que ya es todo Sudamérica y Centroamérica nos ven. Pues, felicidad. Ay, qué bonito mensaje de Jorge. ¿De Jorge quién? Bueno, Jorge Bognani. Ajá. Bognani. Ajá. Estamos para servir al prójimo, Fabi. Es una obligación como seres de luz que somos, tenemos que hacer un planeta de amor, paz y felicidad para todos y todas. Mucho, sí, bonito, bonito. Qué bonito, muy bien. Sí. Ok, bueno, aquí ya hay más preguntas, esas ya se nos fue. Familia, de verdad, muchísimas gracias por todo su tiempo. Yo me quedo encantado como siempre y con ganas de continuar, pero pues hay más pendientes que arreglar por acá. Y de verdad, si les gusta el modo de apoyo para su servidor, de verdad me apoyen mucho si comparten el video, cualquier video de por acá que compartan es bienvenido. Y pídanle con quien los compartan, pídense que se suscriban. Eso ayuda mucho, de verdad. Con todo el corazón, como todos los viernes, nos estamos viendo pronto, familia. Y pues las preguntas que ya no pude contestar ahí en el canal de Telegram, para eso está. Ya no dejo el área libre aquí de comentarios porque me avientan muchas groserías y que estoy loco y todo. Pues sí estoy loco, pero ¿qué? Entonces, por favor, por Telegram, lo que gusten preguntar, únanse y por ahí nos vemos. Nos vemos pronto, familia, con todo el corazón. Me despido. Despide Fabi también. Hasta luego, gracias. Muchas bendiciones, con todo el corazón. Ajo.